Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Hilda Salmerón. Buenos días, buenas tardes y buenas noches donde se encuentren. Gracias por atendernos. Y mi ponencia va a tratar sobre del aula al ágora. O sea, de cómo la filosofía llega a las calles, llega a la vida, llega a los sentimientos, llega a la ética práctica. Tiene muchos usos. Y esto lo hago como homenaje a nuestros amigos de Radio Sofando, porque cumplen 15 años de gloriosa existencia, a pesar de los pesares, a pesar de que se hicieron comentarios negativos o no tomaban en serio lo que es la filosofía. Y estos dos amigos son unas personas que son filósofas, las dos. Los dos aman el conocimiento, la discusión, profundidad de los conocimientos. Y bueno, esta es mi pequeña contribución y mi muy sentido y querido homenaje a ellos, a su labor, hacer las cosas de forma diferente y que los conocimientos lleguen a todo el mundo porque son universales. Inicio. Suele decirse que la filosofía nació en la Academia de Platón, pero olvidamos que antes de la Academia la filosofía caminaba descalza por el mercado de Atenas. Hoy la filosofía parece haber quedado atrapada en el secuestro institucional. Hemos confundido el pensar con el aprobar y la sabiduría con la acumulación de bibliografía. Sin embargo, como nos recordó Pierre Hadot, la filosofía no nació para ser una asignatura, sino un modo de vida, un ejercicio espiritual destinado a transformar no lo que sabemos, sino lo que somos. Al salir del aula, no estamos simplemente cambiando de paisaje, estamos realizando un acto de emancipación intelectual. Siguiendo a Jacques Rancière, nos presentamos ante el otro bajo el principio de la igualdad de inteligencias. No venimos a explicar el mundo a quienes no saben, sino a provocar que cada individuo reconozca su propia capacidad de pensar. Enseñar filosofía fuera del aula es, en palabras de Freire, un acto de amor y de valentía. Es entender que el pensamiento solo es real cuando se vuelve praxis, cuando dialoga con la herida del preso, la curiosidad del niño en el parque o la soledad del anciano. Esta conferencia no trata sobre cómo llevar libros a la calle, sino sobre cómo permitir que la calle, con toda su crudeza y vitalidad, vuelva a interrogar a la filosofía. Bienvenidos a la recuperación del ágora. La filosofía como recuperación de la existencia. Tradicionalmente, hemos aceptado la idea de que la filosofía es una actividad que se realiza entre libros, pizarrones y exámenes. Sin embargo, si observamos el origen de esta disciplina, descubrimos que la filosofía no nació para ser una asignatura, sino para ser una elección de vida. El filósofo francés Pierre Hadot nos advirtió sobre un fenómeno peligroso: la transformación de la filosofía en un mero discurso teórico, encerrado en la academia, desconectado de la urgencia del vivir. El propósito de esta conferencia es proponer un retorno a la filosofía fuera del aula. Pero este movimiento no es una simple mudanza geográfica, es una revolución pedagógica y existencial. Al salir a la calle, a la plaza o a la comunidad, nos llevamos información, sino que invitamos a una conversación radical. En los próximos párrafos exploraremos cómo la calle puede volver a ser el ágora donde el pensamiento se pone a prueba, no para obtener una calificación, sino para alcanzar una vida más consciente, coherente y humana. Porque como bien nos enseñó la tradición antigua, la filosofía no es solo la solución de un enigma intelectual, sino la resolución de vivir de una manera distinta. Pero como pretendemos no quedarnos en la obsolescencia, debemos entender la transformación del ágora y los actuales medios de comunicación masiva, que desafortunadamente pocos se interesaron por ello, por considerar actividad de difusión y no de cátedra muchas actividades filosóficas que desde este enfoque son similares, ni mejores ni peores, sino que nos enfrentamos a un tema de poder
para que la academia sea considerada de mayor valor. En algún sentido es cierto, ya que la cátedra pretende inculcar saberes en miembros que desean ser cualificados en la filosofía por eruditos y miembros honoríficos y profesores de la academia, quienes han sido evaluados por el colegio a fin de comprobar que son aptos para la docencia y sobre todo para enseñar filosofía. Sin embargo, quienes van al ágora también deben desarrollar otras habilidades como el manejo del micrófono, cuestiones técnicas, el tempo, que en cabina y en los medios es mucho más corto. Es muy diferente el tiempo en los medios. También hay un problema muy antiguo señalado por Platón entre episteme y doxa. Han florecido las redes sociales. Y si bien es cierto que muchos youtubers improvisados hablan de cualquier cosa, también hay locutores filósofos que difunden contenidos de calidad y que tienen el mérito indiscutible de socializar a México y al mundo a través de pensamientos y cuestionamientos rigurosos, pues una característica de Radio Sofando, a quienes hoy celebramos, es que tienen programas muy largos que invitan al debate y a la reflexión. Ellos no tienen que circunscribirse al tiempo que les da el patrón o el jefe, porque son sus jefes. Entonces, las pláticas con ellos son muy interesantes y no te están correteando, te llevan así como para desarrollar el tema. Y siempre Victoria Carrasco y Pedro Tello te hacen como hablar o te hacen cuestionar lo que estás diciendo sin un afán ni protagónico ni de ver quién tiene la razón, ¿no? Sino es un diálogo, es una charla filosófica muy interesante. Y qué decirles que luego les cuento si vamos a comer con ellos, no, hombre, es degustar los sabores de la comida, compartir la sal y el pan. Bueno, regresamos a la ponencia. Como sostiene Hadot, la filosofía auténtica es un ejercicio espiritual, es decir, una práctica destinada a transformar nuestra manera de percibir el mundo y nuestra forma de ser en él. Fuera del aula, el filósofo deja de ser un profesor que explica sistemas abstractos para convertirse en un acompañante que facilita la prosoche o atención plena, ayudando a los otros a despertar de la alineación cotidiana. El discurso, voy a citar a Hadot, el discurso filosófico debe ser considerado desde la perspectiva de la forma de la vida, de la que es al mismo tiempo el medio y la expresión. Se cierra la cita. La filosofía como opción existencial vivida, no solo hablada. Si bien es importante el diálogo, es imprescindible la autorreflexión que nos invite a un repensar el sentido de nuestra existencia, el modo de vida que queremos, aunque nunca alcancemos. Conversión es una metanoia, un cambio radical en la percepción y relación con el mundo. Cuando reflexionamos, dialogamos sobre el mundo, enriquecemos la percepción de nosotros, de los otros y del mundo. No nos limitamos a las experiencias propias, sino que aprendemos caminando con los otros. El diálogo socrático sigue siendo una herramienta de interpelación que busca la universalidad del pensamiento, aunque actualmente, más que la universalidad, podríamos hablar de la coherencia, justicia o saludable para nuestra vida. También el ejercicio espiritual implica la atención o prosoché. El aburrimiento, fastidio o vaciedad de las vidas es que muchas veces se hace monótono, pues no sabemos vivir en el momento presente. Debemos tener un estado de vigilancia espiritual sobre el momento presente. En resumen, los ejercicios espirituales, prácticas intelectuales y éticas destinadas a transformar el yo, la forma de vida, la filosofía como opción existencial vivida, no solo hablada, junto con la conversión, que es un cambio radical en la percepción y relación con el mundo, el diálogo socrático y la atención, serán herramientas que ayuden a transformar, enriquecer y dirigir nuestras vidas. En este sentido, si bien no todos los humanos tienen la carrera de filosofía, sí tienen la capacidad ontológica de filosofar sobre su propia existencia. Aquí me uno a filósofos como Jaspers, en Alemania, en Europa, y Gauss en América Latina.
Todos los individuos en algún momento de su vida, sobre todo en situaciones límite, tendrán que preguntarse sobre su existencia, que nunca fue elegida, y sobre la muerte, que tampoco será voluntaria. Ante este aprisionamiento vital, el sujeto se forma una idea o muchas del porqué de ello. Ese es el origen del pensar, del filosofar que prosigue al reflexionar sobre el mundo. Quien no hace esto, pues lo llevan al suicidio. Quien encuentra absurda esta existencia, quien encuentra vacía o quien tiene un problema del que cree que no puede salir, pues no goza de esta vida. En este sentido, tampoco creemos que alguien pueda decir quién sí y quién no es filósofo o hace filosofía, fuera de la academia, que ya está estructurada y jerarquizada según normas convenientes a la institución, y mucho menos restringirlo a clases sociales, etnias o regiones. Aunque desde Grecia, evidentemente, la gente con posibilidades económicas tendrá mayor posibilidad de cultivarse. Ya decían Aristóteles y Platón, pues que el filósofo era aquel que se dedicaba a pensar. Los demás tenían que trabajar o que ir a pelear. Hadot revolucionó la academia al recordar que en la antigua Grecia la filosofía no era escribir tratados, sino una serie de ejercicios espirituales. La práctica antes que la teoría. Sócrates no quería que sus interlocutores supieran qué es la virtud, sino que fueran virtuosos. Fuera del aula, la filosofía recupera su función terapéutica y transformadora de la personalidad, la metanoia. Se debe abandonar la idea de la filosofía como discurso teórico para presentarla como una forma de vida. Fuera del aula, la filosofía no se estudia, se ejerce. Aquí desarrollo la postura basada estrictamente en la propuesta de Hadot, articulada para un contexto fuera de la academia. A pesar de que la academia tiene mucho de elitista, esta conserva a buenos profesores con mucho amor a la enseñanza, y son ellos quienes a través de sus saberes trascienden los muros escolares a través del regocijo del espíritu, de las convicciones políticas, existenciales tratadas y escuchadas como la justicia, el buen vivir, el sentido y explicación a la vida, al mundo, a todo aquello que consideramos real, pero también a lo imaginario que aún no se descubre o que sirve como derrotero de luchas y pensamientos. El arte de vivir no tiene que ver con los apellidos, si Europa o América, si el norte o el sur, sino con el conocimiento y el respeto a las costumbres de los pueblos originarios, y por ello podríamos hablar también de repensar el sur, de la decolonialidad, de la pluriculturalidad. Para Hadot, la filosofía contemporánea se ha refugiado en los libros, olvidando que en la antigüedad el texto era solo un apoyo para el ejercicio real. Fuera del aula recuperamos la prioridad de la vivencia sobre el dato. En la calle o en la comunidad, el filósofo no busca que el público aprenda qué dijo un autor, sino que utilice la razón para modificar su propia relación con el mundo. Es pasar de la filosofía escolar a la filosofía como opción vital. La filosofía se presenta entonces como una elección de vida, como una opción existencial que implica la totalidad de la existencia. Hadot enfatiza que la filosofía antigua se vivía en comunidades, escuelas, donde el diálogo era una herramienta de transformación mutua. Al salir del aula, el filósofo actúa como un guía en este proceso de transformación. Los ejercicios espirituales de Hadot, investigación, lectura, meditación, escucha, no son religiosos, sino intelectuales y afectivos. Fuera del aula, el diálogo se convierte en un ejercicio donde se busca despojarse de la propiedad individual para elevarse a una perspectiva más universal. Para nuestro autor, el diálogo es un ejercicio espiritual porque es una práctica que nos invita a salir de nuestro punto de vista parcial y limitado para acceder al punto de vista de la razón. En ese sentido, yo conservaría el término de universalidad, no porque sea verídico para todas las partes del mundo, porque estamos quitando a mucha gente, sino como ampliar esos horizontes. La conversión de la mirada.
Enseñar filosofía fuera del aula tiene como fin último que el asistente cambie su forma de percibir la realidad cotidiana. No se trata de dar respuestas, sino de cambiar la lente con la que se mira. Hadot sostiene que la filosofía debe ser una terapéutica que nos cure de nuestras angustias y deseos desordenados. En el espacio público, esto se traduce en invitar al otro a un despertar de la conciencia frente a la alienación del día a día. La filosofía es un método de progreso espiritual que exige una conversación radical, una transformación de forma de ser. Mi propuesta es que la filosofía fuera del aula debe renunciar a la arrogancia de la razón pura y de la academia para abrazar la compasión intelectual. Salimos del aula no para iluminar mentes, sino para abrigar existencias. Filosofar es, en última instancia, una forma de decir: tu experiencia me importa y tu pensamiento es necesario para que este mundo sea habitable. La filosofía es un método de progreso espiritual que exige una conversión radical, una transformación de la forma de ser. El filósofo en la calle no es un profesor, es un acompañante en el arte de vivir. La enseñanza de la filosofía fuera del aula encuentra su máxima justificación en la necesidad de devolvérsele al pensamiento su función terapéutica y transformadora. Al desplazar la actividad filosófica de la academia a la plaza pública, se hace posible la transición del discurso sobre filosofía a la filosofía misma, entendida como un acto vivido. Como afirma Hadot, la filosofía antigua no consistía en la elaboración de sistemas, sino en un método de progreso espiritual que exige una conversión radical, una transformación de la forma de ser. Por lo tanto, la conclusión de esta propuesta es que el filósofo debe renunciar al rol de instructor curricular para asumir el de guía existencial. Solo fuera del aula, en el encuentro directo con la contingencia y el otro. La filosofía recupera su esencia original. No es ser una preparación para el examen, sino una preparación para la vida. Casi para finalizar, podríamos también hablar de contextos de vulnerabilidad, como filosofía en prisiones, filosofía con niños, trabajo con adultos mayores, pero también trabajo con enfermos y sobre todo enfermos terminales. Algunos ejemplos de cómo la filosofía atraviesa el aula desde siempre, pero plasmados en programas como el que ahora aquí homenajeamos son Radiosofando, y su logo es para el filósofo que todos llevamos dentro. ¡Qué bonito! Este programa nace en abril 30, Día del Niño, fíjense, de 2011, iniciando con 1 hora de transmisión y aumentando paulatinamente a 2, 3 y hasta 7 horas de transmisión. Actualmente transmiten 24 horas continuas en www.radiosofando.com y radiosofando.com.mx. Tienen diversos programas, no me los sé todos, pero entre ellos en los que he participado son Dianoia Paideia, tienen un noticiario, tienen muchísima información y festejos también. Programas que han ganado premios a nivel nacional e internacional nos demuestran que la filosofía en México ha sabido encontrar su propia línea de fuga, pues llegan a 118 países y al Atlántico Norte. No necesitan del aula porque utilizan el aire, el sonido y la brevedad para realizar la prosoché, llamar la atención del transeúnte, del conductor, del ama de casa y obligarlos a detenerse un segundo para cuestionar su propia existencia. Estos programas no transmiten datos, transmiten impulsos para vivir de otra manera. Ellos, a mi parecer, han sido precursores, pues se lanzaron con muchas ganas, mucha preparación académica y creyendo en un proyecto que otros desdeñaron. Por un lado, podría no ser la radio a la que nos acostumbraron, pero igual que esta, en sus orígenes, fueron marcando un estilo propio de la diversidad de temas, de la forma de abordarlos y de la capacidad que tiene ahora, dada la tecnología y el trabajo, de llegar a diversos rincones del mundo. Afortunadamente, ahora hay muchos ejemplos, pero fueron los amigos de Radiosofando quienes por iniciativa y valor han llevado este proyecto. Enhorabuena. Aquí algunos programas y podcasts
de tinte filosófico, pero no tienen un proyecto tan grande y tan ambicioso como Radiosofando, pero para no incurrir en la soberbia y pedantería que vengo criticando, también los voy a mencionar. Uno es del doctor Ernesto Priani y producido por Ignacio Bazán, que se llama Ráfagas de Pensamiento, que se transmitía por Radio UNAM. Se sigue transmitiendo, ahora ya está metiendo cápsulas en Facebook. La serie de Netflix de Merlí es una serie novelada y aunque trata menos de filosofía que de los problemas de los adolescentes, de alguna forma va dando pautas a través de la historia de la filosofía, de la historia de los adolescentes. El protagonista, Merlí Bergeron, saca a sus alumnos del aula para caminar, ir a la cocina o al patio, emulando a los peripatéticos. Merlín no enseña a memorizar a Kant o a los cínicos, enseña a sus alumnos a usar a esos autores para resolver sus crisis de identidad, sus duelos y su sexualidad. Es la filosofía como terapéutica del alma. Zizek, un filósofo muy conocido, como The Perverse Guide to Ideology, con su documental La perversa guía de la ideología. The Good Place es una comedia que bajo una trama de fantasía es en realidad un curso completo de ética aplicada. Aborda dilemas de Aristóteles, Kant y la ética del cuidado de manera magistral. Midnight Gospel, una serie de animación experimental en Netflix que son literalmente podcasts sobre filosofía, vida, muerte y meditación. Es el ejemplo más psicodélico y moderno de ejercicios espirituales y diálogo socrático. Tamara Tenenbaum, filósofa y escritora argentina, participa frecuentemente en programas de radio y de YouTube, como en Futurock, junto a Darío. Darío también es sensacional. Es muy reconocida por su capacidad para analizar vínculos, feminismo y ética contemporánea con un lenguaje muy claro y fundamentado. Soledad Barruti, periodista e investigadora que suele dar charlas junto a Darío, especialmente en el ciclo Comer y Pensar. Ahí está, otro ejemplo. Se especializa en temas de industria alimentaria y biopolítica, manteniendo un discurso informado y coherente. Demasiado Humano, un programa donde Darío reflexiona sobre temas existenciales, a menudo acompañado de otros invitados. El mismo canal de Darío, Stans Raelberg, no me lo sé pronunciar, donde sube sus clases y conferencias sobre el origen de la filosofía y de construcciones de temas universales. Son buenísimas sus clases, se los recomiendo. Mentira la Verdad, canal Encuentro. Aunque nació en televisión, está completo en YouTube y es la base de su propuesta de filosofía extramuros. Gabriel Rolón, también con Darío. Un encuentro entre la filosofía y el psicoanálisis, donde discuten sobre la condición humana en un formato de charla abierta. La filosofía como saber inútil, también de Darío. Y Alejandro Sada de la Mora de la BOAP, sus podcasts y sus programas, El Banquete de Platón. En su podcast principal aborda temas fundamentales de la filosofía y la teología, buscando que la reflexión sea accesible para un público amplio sin perder el rigor académico y filosofía para la vida. Suele participar en cápsulas y entrevistas donde aplica el pensamiento de autores clásicos a dilemas contemporáneos, muy en la línea de la forma de vida que propone Jadot. Conclusión: enseñar filosofía fuera del aula no es bajar el nivel, sino elevar la realidad al nivel del pensamiento y aprovechar la tecnología que nos permite intercambiar con muchos mundos, muchas cosmovisiones y posturas críticas frente a la realidad. Mi postura es que filosofar fuera del aula no es un ejercicio de caridad intelectual, sino una rebelión contra la domesticación del pensamiento. Es transitar de una filosofía de la representación, donde hablamos de la vida, a una filosofía de la presencia, donde pensamos en y desde la vida. Fuera de la academia, la filosofía debe abandonar su pretensión de neutralidad para convertirse en una herramienta de acompañamiento. En contextos no escolares, el filósofo no es un examinador, sino un cuidador,
de los procesos reflexivos. Enseñar filosofía en espacios comunitarios es atender a la necesidad de sentido. No se trata de dar una lección, sino de crear un espacio seguro donde la vulnerabilidad pueda ser expresada y pensada. Pues esa es mi reflexión, mi felicitación y que sigan muchos años de Radiosofano. Les agradezco su atención.